Noches, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche y agradeciendo sobre todo a la gente que ha sido muy fiel durante todo este mes y nos ha acompañado en las 7 charlas que hemos organizado para el mes de la Biblia. Agradecemos mucho su presencia y como siempre, las hermanas de Sion y el Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeocristianas les da la más cordial bienvenida a esta última conferencia del mes de la Biblia que cerramos con broche de oro acompañados por nuestro amigo Hansel Zúñiga sobre el tema titulado Una mirada a la Dei Verbum. Recuerden que la Dei Verbum es una constitución dogmática del Vaticano II promulgada por Pablo VI el 18 de noviembre de 1965 y es un documento fundamental para la Iglesia porque orienta el estudio bíblico, ya que aclara la naturaleza de la transmisión de la revelación, establece la importancia de la Sagrada Escritura y proporciona una base para la comprensión e interpretación de la Sagrada Escritura, entre otras cosas. Y para esto nos acompaña hoy nuestro amigo el profesor Hansel Zúñiga. Aunque Hansel es muy conocido, quisiera señalar o compartir con ustedes que Hansel es máster en ciencias bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana. Realizó estudios de posgrado sobre orígenes del cristianismo en el Estudio Teológico Agustiniano en Valladolid, España, y sobre Biblia y Teología en el Centro Nuestra Señora de Sion en Jerusalén, Israel. Es licenciado en Educación Religiosa por la Universidad Católica de Costa Rica y bachiller en Teología por esa misma universidad. Actualmente es profesor en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión en la Universidad Nacional, profesor en la Escuela de Ciencias Bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Ha sido por mucho tiempo profesor de colegios o en secundaria y también nos colabora en nuestro centro desde hace mucho tiempo. Las áreas de interés de Hansel o especialidades, la exégesis, análisis sociocientífico del texto bíblico, la filología griega y otros temas este, que él tiene, de las cuales él tiene interés. Así que ya empezamos recordándoles también que por favor mantengan los micrófonos apagados para que no interrumpan al expositor. Y como siempre, vamos a escuchar la charla o la presentación de Hansel y al final vamos a tener una sesión o algunos minutos para preguntas y comentarios. Muchas gracias y los dejo con el profesor Hansel Zúñiga. Muchas gracias, Hernán. Buenas noches a todos y todas. Como ustedes podrán ver al escuchar, digamos, de los puestos de trabajo, como en la teología uno tiene que andar en todo lado, porque no es una cuestión que deje mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicarnos allí en los distintos espacios trabajando en distintas áreas. Lo importante de todo esto es el espacio de investigación que uno pueda desarrollar, ¿verdad? El tiempo que uno pueda dedicar a la lectura, a la actualización y demás. Como siempre, quisiera agradecerle al Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas, a CERJUC, con quien tengo un lazo que yo no definiría como un lazo laboral, sino es más bien como un lazo afectivo desde hace muchos años ya. No sé si, creo que desde 2012, 2010, 2000, por ahí, 2010, 2009, no me acuerdo, ¿verdad? Ya son más de 15, 16 años de colaborar con Serjuc y
y no van a ser los últimos, ¿verdad? Esperemos en Dios continuar colaborando con el centro, con las hermanas y con esta misión tan importante en tiempos en los que la iglesia se pregunta sobre su actualidad, sobre su vigencia, y la palabra de Dios está en medio de esa discusión y es importante em, traer, actualizar y preguntarnos al respecto. Don Hernán hizo una muy buena, una muy buena síntesis de lo que significa la constitución de Iberbum, ¿verdad? Así en resumidas cuentas. Hoy quisiera conversar con ustedes, no voy a presentar ningún PowerPoint, sino voy a hablar de una manera más libre. Cuatro aspectos que quiero destacar. Dos de esos aspectos me baso en dos trabajos anteriores, en dos artículos que he publicado ya uno hace bastante tiempo, hacia el año 2012, 2013, si yo mal no recuerdo, sobre los métodos críticos y la exégesis bíblica a la luz del concilio. Era una cuestión de actualización para la revista Logos de la Universidad Católica de Costa Rica. Y el otro fue publicado en el año 2017-2018 sobre el Concilio Vaticano II como una oportunidad de reforma, la exégesis bíblica, el trabajo de la exégesis como una oportunidad de reforma. ¿Por qué rescatar y destacar esa palabra reforma? Porque en el año 2017 se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Entonces, aún así, con los puntos de divergencia y los puntos de convergencia que el Concilio Vaticano II promulgó, la idea era hacer un diálogo para ver las diferencias, los elementos y las semejanzas en el contexto ecuménico y, por supuesto, traer una actualización, una mirada de la Constitución de Iberbum hoy. Entonces, cuatro cosas, cuatro partes. La primera, el antes del concilio, para entender un poco el contexto del Concilio Vaticano II. Algunas de ustedes llevaron una vez un curso de profundización sobre el Vaticano II que di hace unos años en Serjuc. Hay muchos hechos históricos muy importantes para comprender. Luego, entender el Concilio Vaticano II en un segundo punto como un acontecimiento. ¿Qué significa eso de que el concilio sea un acontecimiento? La tercera parte, hablar concretamente de la Dei Verbum, de sus retos, de sus desafíos, de algunos elementos que hoy día las ciencias bíblicas han ido avanzando y han ido lanzando hacia el frente. Y también sobre finalmente como un esbozo de apertura, de pluralidad, de cómo los distintos métodos de interpretación bíblica van poco a poco pluralizándose y nos van dando más enfoque, mayor amplitud en el estudio de la Biblia. Pero quisiera empezar, antes de entrar justamente a eso, mencionarles, ampliando un poquito lo que don Hernán decía. Vean, generalmente cuando se habla del Concilio Vaticano II, la gente entiende o cree que el concilio es este libro que tengo en mis manos, ¿verdad? Los documentos del Vaticano II, porque uno va a una librería católica o a un ambiente de una librería religiosa y cuando pregunta por este libro dice, ¿tienen el concilio? ¿Verdad? Bueno, esto no es el concilio, ¿verdad? Estos son los testimonios y los documentos después de las discusiones. Incluso antes de cada uno de los documentos que encontramos acá, existen una cantidad de actas que se tomaron durante todas las sesiones de los debates realizados allí, de las posturas a favor y en contra, de los votos que se hacían para un documento para poder aprobar un documento o no, porque la Asamblea de Obispos, ¿verdad? Junto con sus asesores teológicos, allí reunidos eran los obispos los que votaban cada uno de los documentos. Hay que decir que entonces, si el concilio no son los documentos, el concilio lo vamos a entender como un acontecimiento que tiene una línea de continuidad allí. Dentro de esa línea de continuidad, los documentos son de distinta naturaleza, de distinto tipo. Existen constituciones, que las constituciones son las de mayor rango
en esto, porque todos los documentos, así como existe en nuestro país una jurisdicción donde la constitución política tiene un elemento regente y las leyes que se desprendan de allí dependen de la constitución, están en un segundo y hasta un tercer nivel, dependiendo del documento, en los documentos del concilio igual. Tenemos constituciones que son cuatro: la Lumen Gentium sobre la iglesia en el mundo, la Dei Verbum sobre la revelación que Hernán nos hablaba, la revelación en las dos líneas, en la tradición de la iglesia y en la Sagrada Escritura. Luego, la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia y que es el primero de los documentos del concilio. Esto no es menor, porque al ser el primer documento aprobado, marcó la línea de todos los demás, ¿verdad? Fue el primer documento y fue aprobado por el Papa Juan XXIII, ¿verdad? Que fue el primer papa del concilio y que muere en el camino de las sesiones del concilio por su avanzada edad. Y luego, como bien don Hernán lo decía, lo cierra el concilio el Papa Pablo VI. Y la última constitución es la constitución Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo contemporáneo, en el mundo de hoy. Esas son las constituciones y como su nombre lo dice, son documentos regentes, son leyes, ¿verdad? Y que derivan, dan indicaciones para que se apliquen en distintos ámbitos, situaciones posteriores. Existen también decretos dentro de los documentos que son de menor rango, pero son sobre cosas más específicas de a nivel de la vida de la iglesia, sobre la función de los obispos, de los presbíteros, de las personas laicas, de la actividad misionera, de las iglesias orientales, de distintos elementos que hay allí. Y en un tercer nivel tenemos las declaraciones, que como su nombre lo dice, no son solo para el ambiente eclesial. Las primeras son leyes y constituciones internas, ¿verdad? Las declaraciones son abiertas al mundo contemporáneo, al mundo en general. Son solo tres y tenemos allí a la Dignitatis Humanae, que es sobre la libertad religiosa, algo que es válido para todas las culturas y tradiciones, la Gravissimum Educationis sobre la educación en general, la educación cristiana, y un documento muy, muy querido por la congregación de Sion, como es Nostra Aetate, ¿verdad? En, en Nostra Aetate encontramos el tema de la relación de la iglesia con las religiones no cristianas, ¿verdad? No solo con el mundo cristiano, sino con las religiones no cristianas. Entonces, la Constitución de Verbum, como su nombre lo dice y hemos señalado, es un documento regente. Es un documento de primer rango, ¿verdad? Y que tiene un contenido muy importante y muy profundo. Entonces, eh, primer aspecto, el antes del concilio. Antes de meternos en la constitución, vamos a entender qué pasaba en la iglesia antes allí voy a detenerme a leer algunos fragmentos de uno de los artículos, después lo comentaré y vamos allí poco a poco. El Concilio Vaticano II fue convocado de manera inesperada. El 25 de enero del año 1959, ojo las fechas, 59, habiendo finalizado la semana de oración por la unidad de los cristianos, que eso todavía hasta el día de hoy en enero se celebra, y quienes hemos tenido el gusto de estar en Jerusalén por allá, la semana de unidad de los cristianos en enero es todo un acontecimiento, ¿verdad? Por la gran cantidad de tradiciones cristianas. Y ese es otro detalle, fue en enero, después de la semana de oración por la unidad de los cristianos y con solo 3 meses de ser electo papa. Perdón, eh, Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII, da una declaración, anuncia de una forma inesperada su intención de convocar un nuevo concilio. Eso fue un terremoto para la parte administrativa de la curia, para las personas en general que no sabían a qué se estaba refiriendo. Muchas personas pensaron que Juan XXIII quería cerrar
el Concilio Vaticano I, porque el Concilio Vaticano I, que fue de finales del siglo XIX, 1870 y algo por allí, el Concilio 1870, el Concilio Vaticano I se cerró, no fue concluido, hubo conflictos políticos que evitaron que se cerrara el concilio, entonces pensaron que Juan XXIII lo que iba a hacer era hacer el solemne cierre del Vaticano II, pero no fue así. Como lo dice John O'Malley, un jesuita muy entendido en temas de historia de la Iglesia, dice lo siguiente: el Papa no mencionó para nada el Vaticano I y ciertamente no pensó nunca que su concilio sería como una reanudación o continuación de aquella otra convocación anterior. Para todos quedó claro que su concilio tomaría una nueva senda porque le dijo su nombre. No dijo Vaticano I, parte 2, dijo Concilio Vaticano II. Y al hablar de un segundo ya estamos entrando entonces en una nueva tónica. El contexto eclesial de la Iglesia Católica en aquel momento debe comprenderse a la luz de los acontecimientos del siglo XIX y siglo XX, ¿verdad? Incluso antes, desde la época de la modernidad en el siglo XVI y XVII. Eso todo trae un lastre y nos ayuda a entender lo que pasa en el siglo XX. La época de la modernidad, de la filosofía moderna, ofrecía un espíritu de libertad de pensamiento y acción como valores fundamentales de una sociedad occidental. Ante esto, hubo muchos intelectuales nacidos en estos círculos modernos, pero que también tenían relación en ambientes católicos, donde el tema de la concepción de la religión y del dogma entró en choque con la filosofía moderna, con las posturas racionalistas, con las posturas empiristas, que eran las que más se desarrollaban en el siglo XVI y XVII. Eh, Incluso ya a nivel político, en el siglo XIX y XX empiezan a surgir distintos movimientos de carácter fascista, de carácter totalitario, ¿verdad? Que nacidos en ambientes laicos fueron rechazados también por gran parte de la jerarquía católica, pero que en algunos sectores, en Italia y en España, muchos de estos sectores fascistas tuvieron el apoyo de la jerarquía católica también, ¿verdad? Entonces, era un ambiente sumamente convulso. Estoy pensando en Benito Mussolini, estoy pensando en Francisco Franco en España, ¿verdad? Entonces, fue una situación bien compleja la que en el año 1959, en un pasado reciente a esa fecha, estaba enfrentando la iglesia. Entonces, el nexo, el vínculo de unión entre la iglesia institucional y los distintos sectores de la sociedad era muy tensa, ¿verdad? Porque habían algunos que utilizaban la legitimidad política de la iglesia para sus posturas totalitarias y había otros que de plano rechazaban a la iglesia como una institución desfasada, fracasada y enemiga de la libertad. Eso fue muy complejo en esa circunstancia de poder hablar con una institución de democracia, de liberalismo económico, o por ejemplo, como lo iba a decir el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum, estas dos situaciones de el liberalismo como una postura que negaba cualquier posibilidad de intervención del Estado y también del comunismo ateo que estaba surgiendo en Europa del Este y que también estaba extendiéndose por toda Europa. Entonces, son terminologías y tensiones que se vivían en el siglo XIX y XX. Fue ya a nivel interno de la iglesia hasta el siglo XIX que en medio de toda esta situación convulsa de la filosofía y demás, donde hubo distintos movimientos de la iglesia que quisieron entrar a dialogar de tú a tú. ¿Por qué digo esto de dialogar de tú a tú? Porque antes del siglo XIX, y bueno, todavía en ese siglo se daba, la postura normal, general de la estructura jerárquica de la iglesia frente a las condicionantes de la libertad religiosa, de la democracia, de posturas acerca de la igualdad en temas de derechos humanos, en muchas de estas cosas que están apenas surgiendo, la postura tristemente fue de rechazo, ¿verdad?
Es decir, la postura de los papas Pío XII, perdón, Pío IX, Pío X, los papas píos fue siempre de condena hacia el mundo contemporáneo. Promulgaron inclusive documentos muy famosos que ustedes pueden buscar, se llaman sílabus, los sílabos. Y los sílabos de los papas píos lo que decían era que esta nueva oleada de modernidad era el culmen de todas las herejías, porque posibilitaba toda la situación que pudiera desmoronarse dentro del dogma católico. Vieron una gran amenaza estas corrientes de renovación que se colaran dentro de la iglesia. Entonces hubo una postura de absoluta negación, inclusive, ¿por qué no decirlo? Es la realidad en el siglo XIX, el negar la posibilidad de la libertad religiosa, el negar la decisión de la concepción de una familia más amplia, el negar la posibilidad de que alguien no necesariamente tuviese una practicancia religiosa determinada y ser condenado por ella, ¿verdad? Entonces, la postura fue siempre reaccionaria hasta que en el siglo XIX, como les decía, empezaron a surgir algunos movimientos marginales, siempre marginales, fueron grupitos distintos de personas católicas, de sacerdotes, de religiosas, que empezaron a entrar en diálogo con la sociedad y con la modernidad y dijeron, esto no es tan satánico como dicen, esto no es tan malo, más bien la iglesia debería sentarse a escuchar y a dialogar para poder entender cuál es el lenguaje que hablan las personas hoy y por lo tanto ser pertinentes y que el evangelio llegue de una manera más pertinente. Son los movimientos teológicos a los que me estoy refiriendo. Hubo varios movimientos teológicos, pero quiero destacar unos cuatro o cinco para centrarme en el movimiento bíblico, que es el que promoverá la Dei Verbum, ¿verdad? Finalmente un primer movimiento teológico que empezó a entrar en esta renovación eclesial fue el movimiento patrístico. Muy interesante, porque cualquiera podría decir, ¿de qué renovación tiene estudiar a los autores del siglo segundo al siglo quinto, a los padres de la iglesia? Era más bien mirar hacia atrás y efectivamente. Esto tiene de renovador el hecho de que hizo que las personas se preguntaran por los orígenes del cristianismo, por los fundamentos de dónde había nacido el movimiento cristiano y por lo tanto es, y esto lo hemos visto en clase muchas veces, es innegable, es indefectible la necesidad de que al ver cómo eran las distintas iglesias y comunidades en los orígenes, nos preguntemos qué tanto nos hemos distanciado del espíritu central de esos movimientos, ¿verdad? Y de esas iglesias. Decía Rafa Aguirre, es una cuestión ética, absolutamente indispensable, ¿verdad? Que nos lleva a preguntarnos por nuestra consecución, el hecho de ser consecuentes con estos orígenes del cristianismo. Entonces, el movimiento patrístico, Jean-Paul Mignet desarrolló gran parte de este trabajo, el movimiento litúrgico que se preguntaba por la importancia de la celebración de los sacramentos, de la liturgia, del hecho de la participación de la comunidad eclesial, y para esto, y lo digo con profundo respeto, pero cuando hemos visto y actualmente sigue estando en discusión el tema de que el Concilio Vaticano II implementó un novus ordo, un nuevo orden para celebrar la Eucaristía, una nueva forma de celebración, en contra del Vetus Ordo, del viejo orden, o de la misa tridentina, o de una manera más sencilla de decir, de la misa en latín, que conocieron nuestros abuelos y tal vez algunos de nosotros siendo muy niños, ¿verdad? Em, muchos grupos dicen, bueno, es que han sustituido la misa de todos los tiempos, la misa de siempre, por una cuestión nueva
que no tenía ni siquiera vigencia de nada. Perdón, en el curso de breve historia del cristianismo lo hemos estudiado muy bien, la formulación de los rituales y demás, y de cómo se constituye la misa en latín, la Eucaristía en latín, inicia en el siglo IX con Carlomagno, con la utilización de los misales galicanos de la zona, de los pueblos germánicos, también del norte de Francia y demás, que combinan con el ritual o el estilo de la misa pontificia romana en ese momento. La Eucaristía, previamente a eso, se celebraba de múltiples formas y de distintos ritos y en distintos idiomas. No es cierto que es la misa de todos los tiempos. Eso es una falsedad histórica del tamaño de la catedral, ¿verdad? Entonces, es preguntarnos por realmente, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento de la celebración? Que es Jesucristo y el vínculo de la comunidad en torno a él, ¿verdad? Y no ser, como lo va a decir el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, mudos espectadores, porque esa no es la iglesia, no puede ser una muda espectadora, ¿verdad? Frente al misterio y a la celebración de lo sagrado, en la cual también se implica el ser humano en ese misterio. Entonces, movimiento patrístico, movimiento litúrgico, movimiento misionero, que esto, por supuesto, siempre la misión ha estado presente desde muchos siglos atrás, pero la manera de comprender la misión cambia, porque no es la idea aquella de llegar con la espada y la cruz y de imponer la perspectiva de la fe como se hizo durante múltiples siglos, no solo en la llegada con el proceso de la conquista y la colonización, sino también lo que se hizo con muchos pueblos del norte de Europa, los bretones, los germanos, con todos estos pueblos donde también se dio un arrase cultural que en el fondo no fue tan exitoso porque hay un montón de mezclas culturales, ¿verdad? Que han llegado hasta nosotros hoy de todos esos pueblos. Entender la misión más, como lo va a decir un documento reciente del, creo que es la Pontificia Comisión para el Diálogo y la Comunicación, o también hoy día es es que se me va el nombre, como le cambiaron el nombre, ya no es congregación, el dicasterio para la comunicación, que habla sobre diálogo y anuncio. Es la manera de entender la misión como lo era en los orígenes del cristianismo, como un encuentro vital y no como una imposición, ¿verdad? Porque bien lo decía célebremente el Papa Francisco, el cristianismo crece por atracción. Esa es su esencia y eso tiene que ver con los orígenes cristianos. Entonces, el movimiento patrístico, litúrgico, misionero, ecuménico sin duda, en el estudio de la Biblia un montón de grupos, el cuarto movimiento es este ecuménico, donde al estudiar la Biblia en conjunto, católicos y protestantes, en particularmente en Alemania y en Inglaterra, donde hay una gran tradición, ¿verdad? Se dieron cuenta que había más cosas que nos vinculaban que las que nos separaban. Entonces, el estudio de la Biblia promovió este movimiento ecuménico y, por supuesto, el movimiento laical. El movimiento laical donde el laico, la persona laica, adquiere protagonismo, adquiere un rol importante, un rol dentro de su comunidad como la persona que va a los lugares donde la parte clerical no llega. ¿Verdad? Todo este movimiento tuvo orígenes en distintas zonas de Europa, en particular en Francia, con la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, que es la JOC, la Juventud Obrera Católica, del padre Cardillán. Entonces empieza toda esta reflexión y la implicación de las personas laicas en los procesos de renovación. Pero bueno, centrándonos ahora sí en el movimiento específico que nos convoca para pasar a hablar de la Dei Verbum, quiero referirme al movimiento, ahora el movimiento bíblico, que es uno de esos movimientos del siglo XIX que posibilitaron toda esta efervescencia y de por lo cual estamos aquí también hoy. El sacerdote dominico Marie-Joseph Lagrange, que para ustedes algunos es conocido, y quienes han estado en Jerusalén saben que allí, cerquita de donde está, de donde está una de las puertas centrales de la entrada de la Jerusalén antigua, la puerta de Damasco, allí a los 200 metros está la famosa École Biblique,
L'École Biblique de Jerusalén, la Escuela Bíblica de Jerusalén, fundada por el padre Marie-Joseph Lagrange, ¿verdad? Este dominico precursor de esta corriente. Lagrange inició una lectura histórico-crítica, ya vamos a decir qué es eso, pero inició una lectura más detenida de los textos bíblicos en el mundo católico, aplicando la crítica textual, es decir, fijándose en los papiros antiguos, de la teoría de las formas, o sea, preguntándose por los géneros literarios que están dentro de la escritura, y los aportes de la arqueología también, que en situ, ¿verdad? En el lugar donde estaba, podía constatar y podía poner a dialogar elementos que vienen en función de la tradición y de elementos que no necesariamente coinciden, pero entró un diálogo allí con la arqueología. Esto, digamos, para Lagrange no fue fácil, compañeros, compañeras. Vivió muchas persecuciones. Durante su periodo incluso fue relegado, sacado de Jerusalén, prohibido de que enseñara. Vivió muchas persecuciones por parte de su misma iglesia, ¿verdad? Por parte de la misma iglesia católica. Disculpen las bombetas, pero hoy es el Día de la Virgen de la Merced. Aquí en Mercedes Norte hay fiestas. Entonces andan los payasos por ahí, las mascaradas haciendo escándalo. Em, Lagrange entonces, a pesar de todo esto, siguió trabajando y finalmente fructificó su trabajo al punto de fundar la Escuela Bíblica de Jerusalén y una revista muy influyente, la Revue Biblique. Em, en medio de toda esta situación, persecuciones con el Santo Oficio, Lagrange se dedicó más a su trabajo a pesar de todas estas persecuciones. Pero los frutos de Lagrange, que vivió entre 1855 y 1938, vieron luz, se vieron, digamos, de una manera plasmada más claramente con un documento del Papa León XIII. León XIII promulgó la encíclica Providentissimus Deus del año 1893, y que aún con todas las prescripciones de su filosofía tomista y de la teología que debería ser la correcta y demás, León XIII afirmó en Providentissimus Deus, el número 114, que la utilización de la Divina Escritura influya entera en la disciplina de la teología y sea casi su alma. Esta expresión, que la recupera el Vaticano II, que la Sagrada Escritura debe ser como el alma de la teología, es una idea de León XIII, y que por ende el estudio de la Biblia debe estar ahí en el medio de la reflexión teológica y no puede negarlo u olvidarlo. Así se abrieron caminos hacia la reivindicación de la lectura de la Biblia en el mundo católico con el León XIII. A pesar de posiciones de retroceso que se dieron con el Papa Benedicto XV en Spiritus Paraclitus de 1920, que digamos que contravino algunos de los elementos de l'École Biblique y algunas situaciones conflictivas que se dieron, era imparable este avance de la importancia de entrar y dialogar con los métodos históricos, lo que el texto bíblico nos estaba diciendo. Esto llegó como a un punto culminante o un punto álgido previo al Concilio Vaticano II con la encíclica Divino Afflante Spiritu del Papa Pío XII. El Papa Pío XII condensa allí los esfuerzos del tan sufrido movimiento bíblico. El Papa Pío XII en ese movimiento, en ese documento, afirma que la Biblia, contrario al uso que de ella hacían los escolásticos, no solo es fuente de argumentos, sino que es la base de la doctrina de la Iglesia. Finalmente, para cerrar por acá, finalmente se asumió
lo que en el mundo protestante de la Reforma ya tenía posibilidades desde hace siglos. La moderna crítica histórica, el preguntarse por la historia tras el texto, la orientalística, esto lo escribió en Divino Aflante Espíritu, la importancia de entender los pueblos del cercano Oriente Antiguo, y el tema de los géneros literarios, la crítica de las formas. Me estoy refiriendo en particular de los números 558 de El Enquiridium Bíblico que condensa la Divino Aflante Espíritu y otro montón de documentos. Aún así, a pesar de todas estas aperturas que se venían dando, todavía las ciencias bíblicas siguieron siendo sospechosas, ¿verdad? Siguieron siendo consideradas un poco heréticas por cuestionar algunos elementos de dogmas establecidos siglos después de la misma escritura. Por eso las prohibiciones contra la investigación crítica recayeron sobre varios profesores del famosísimo Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Em, las discusiones públicas que desarrollaron profesores como Luis Alonso Sheckel, que todos conocemos, los que hemos estudiado Biblia, hemos leído alguna vez a Alonso Sheckel, ¿verdad? Y a otros autores como Maximilian Servik, Stephanus Lyonet, fueron también señalados y varios de sus libros fueron agregados al índice de libros prohibidos por parte del Santo Oficio en ese momento, ¿verdad? Por la parte inquisitorial que todavía tenía esa labor de cuidar el tema de la ortodoxia y demás, y que hoy día el Santo Oficio tiene otro nombre, se llama el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y que todavía tiene la función de cuidar la ortodoxia, pero tiene una concepción de mayor diálogo y mayor apertura que lo que podíamos ver en estas épocas, en inicios del siglo XX, ¿verdad? Entonces, a pesar de las grandes aperturas, el miedo seguía existiendo en épocas recientes y la libertad de cátedra era solo un espejismo. Deberíamos esperar o debimos esperar hasta el Concilio Vaticano II para que el debate se hiciera abierto y la labor exegética en el catolicismo tomara nuevos bríos, tomara esa apertura mayor. Entonces, un segundo elemento que voy a hacer más breve, que es sobre, esto anterior fue el antes del concilio. Ahora quiero hablar del concilio como un acontecimiento, lo que les decía. Les mencionaba al inicio que no comprenderemos, no podemos comprender el Concilio Vaticano II como un compendio de textos, producto de una reunión internacional, menos aún como un hecho aislado en la historia de la Iglesia contemporánea, como algo que pasó y hay que olvidar, sino como un punto de quiebre, como un punto de inflexión. Es un evento eclesial y también social, ¿verdad? Y tal vez el evento socio-religioso más importante del siglo XX para reformar prácticas y categorías de análisis deformadas. Decía el teólogo Hans Küng en el año de 1962. Alguien que fuera perito del concilio escribió un documento de esa época del 62 que se llama El Concilio y la Unión de los Cristianos. Decía Hans Küng, en una palabra, puesto que la iglesia se deforma constantemente, tiene constantemente que reformarse. Ecclesia semper reformanda. La iglesia siempre está reformándose. Entonces, cerrando comillas, el Vaticano II debe ser asumido no como una ruptura, porque no cayó del cielo, sino como una continuidad con los acontecimientos de la Iglesia del siglo XIX, con todos estos documentos anteriores de los que hemos visto. No fue un invento sacado de la manga, sino que es una consecuencia de los hechos reseñados. Es el producto de la Iglesia del siglo XVIII, XIX y XX, pero también debe ser asumido o debe ser entendido como una nueva forma de estilo, como una nueva manera de interpretar las cosas. Estilo es una palabra importante en las personas, sacerdotes, teólogos, laicos y demás que hablan de la hermenéutica del Concilio Vaticano II. Las dimensiones que tenemos de participación y de producción de documentos, la aceptación de observadores no católicos, de personas de otras tradiciones cristianas que no tenían voto en el concilio, pero se aceptó la apertura para que fueran observadores y estuvieran presentes.
Y la revisión por parte de personas que no compartían necesariamente el cuerpo doctrinal católico en su totalidad mostró el hecho de que la Iglesia quería entrar en diálogo con el mundo. No fue y no es como muchas personas dicen que ahí fue la entrada del mal en la Iglesia por abrirse a las personas que pensaran diferente, sino más bien es el hecho de que la Iglesia quiere desde su tradición, desde su manera de interpretar la escritura, escuchar a las otras voces y a las otras personas que tienen algo que decir también, así como la iglesia misma. Por ende, el Concilio Vaticano II es tanto un acontecimiento de continuidad como también de ruptura, pero no ruptura en el sentido de que quiebre con todo lo anterior, sino que presenta una novedad. Su singularidad es evidente, como les decía, el estilo teológico que replantea sus códigos de lenguaje para comunicar el mensaje de siempre. El Papa Juan XXIII lo definió como un concilio pastoral, y el concilio o la palabra pastoral no significa oposición a la doctrina, como muchos grupos tradicionalistas hoy afirman. Fue un concilio pastoral porque buscó traducir el Evangelio a las fórmulas literarias del pensamiento moderno. Voy a leer un fragmento de de la Acta Apostolicae Sedis del año 1962, que condensa las palabras del Papa Juan XXIII en un discurso. Decía el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII. La tarea principal de este concilio no es, por lo tanto, la discusión de este o aquel tema de la doctrina fundamental de la Iglesia. Una cosa es la substancia de la antigua doctrina, es decir, el depositum fidei, y otra la manera de formular su expresión. Y de ello ha de tenerse gran cautela, con paciencia si necesario fuese, ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter predominantemente pastoral. Dicho de otro modo, cerramos comillas, el concilio no es un suceso aislado en la historia, pero tampoco es un duplicado de los concilios anteriores. Ojo a esta idea para entender qué queremos decir o qué quiero decir cuando argumento que el concilio es un acontecimiento. El concilio fija su mirada en el pasado, buscando los orígenes del movimiento cristiano para poder entender el origen del cristianismo, de este movimiento de Jesús. Fija su mirada en el pasado para hablarle al presente con un idioma comprensible y poder profundizar en el desarrollo doctrinal hacia el futuro, progresar en el desarrollo doctrinal. Va a decir el teólogo Michael Sebald, contemporáneo nuestro, de 38 años, súper joven, ya premio Ratzinger, profesor en varias universidades en Alemania, va a decir, esa es la evolución de la doctrina, lo que recientemente considerado doctor de la iglesia, John Henry Newman, va a hablar acerca del desarrollo de la doctrina, que la comprensión se profundiza y va adquiriendo nuevas formas de lenguaje. John Henry Newman, San John Henry Newman hablaba de esto en un textito que se llama Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, que volví a ver para acá porque ahí lo tengo en la par en la biblioteca, es un texto muy importante para mí. Entonces, mirada hacia el pasado para hablarle al presente y avanzar hacia el futuro. Estas tres dimensiones espaciotemporales revelan la continuidad y la novedad que en la historia del cristianismo presenta el Concilio Vaticano II. Se buscó con esta idea de mirar al pasado, volver a las fuentes. Esta expresión es muy propia del estudio del concilio, volver a las fuentes para poder entender. Y una expresión de la teología francesa de ese periodo se coló dentro del lenguaje del Concilio Vaticano II. Volver a las fuentes es el ressourcement, el volver a la fuente, a la source, que es de donde proviene la tradición y la escritura. Luego, para poder hablarle al mundo contemporáneo, al presente, para ponernos al día, se hace popular e importantísima la expresión del Papa Juan XXIII, ponernos al día. En italiano, el aggiornamento.
el ponernos al corriente, el ponernos al día de lo que sucede en el mundo contemporáneo. Y finalmente, para mirar hacia el futuro, para lograr ese desarrollo, se asume la idea de John Henry Newman del concepto inglés development, la idea de desarrollo, de caminar, de avanzar y de evolucionar, porque la tradición no es estática, sino dinámica y avanza descubriendo nuevos caminos. El Papa Francisco en varios de sus documentos lo decía citando, aludiendo a Henry Newman y a Gustav Mahler. Decía el Papa Francisco que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación y la transmisión del fuego. No es quedarse viendo allí de una manera lejana y distante, no, es que el fuego continúe, que se propague, ¿verdad? Y ese elemento nos pide movernos, ¿verdad? Y pide a la iglesia salir de sus comodidades y demás. Ese segundo puntito es a lo que me refiero cuando digo que el concilio es un acontecimiento, porque marca una manera de estilo de comprender la vida y la misión de la iglesia. El tercer punto sobre concretamente la Dei Verbum. Quisiera profundizar entonces sobre esos 60 años, esa mirada de la Constitución Dei Verbum y lo que tiene para nosotros y nosotras el día de hoy. En aquel momento, cuando fue promulgada en el año 65, como bien lo decía Hernán, la Constitución de Iberbun, por supuesto, estaba al tanto y dialogaba o refleja el diálogo de la exégesis más popular en su momento, del trabajo científico con el texto, con la traducción, con la arqueología, de lo que llamamos el método histórico crítico. El método histórico crítico, en palabras muy sencillas, es poder aplicarle los métodos de la historiografía moderna con todos los avances que tenemos a la Biblia, como se la hemos aplicado a otros textos de la antigüedad, para entender qué estaba pasando en su momento, cuáles eran las situaciones en la época en que se escribió y cuál era el mensaje literal que quería decir. Ojo, literal no quiere decir literalista, literal quiere decir, o el sentido literal, que es un concepto de la teología medieval, no se refiere a tomarlo todo al pie de la letra, sino que se refiere a entender el sentido original del texto. ¿Qué le decía a sus primeros oyentes en aquella circunstancia? Entonces em, la Dei Verbum estaba en este paradigma, en el tema del método histórico crítico. Después de ella se desarrollaron un montón de métodos más de distintos ángulos y perspectivas para poder entender la palabra de Dios de formas distintas. La reforma del concilio en este aspecto, el cambio que propone o la manera de comprender de manera distinta, tiene que ver con la comprensión de la palabra de Dios en lenguaje humano. La palabra de Dios en lenguaje humano. Y para eso quiero leer el numeral 12 de la Dei Verbum. Si lo pueden buscar en internet, la Constitución Dei Verbum, y leerla y releerla. El número 11 y 12 son muy importantes para este tema de la comprensión de la palabra de Dios en lenguaje humano. Dice la Constitución Dei Verbum: Dios habla en la escritura por medio de hombres y en el lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras, para descubrir la intención del autor. Y ojo a la enumeración que hace. Hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en los libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse y de narrar que se usaban en el tiempo del escritor.
y también las expresiones que entonces más se solían emplear en la conversación ordinaria. La escritura, y esta frase es maravillosa, la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El texto latino hace esa referencia muy marcada. Dice, sed cum sacra scriptura, eodem spiritu quo scripta es, etiam leyenda et interpretanda sit. ¿Verdad? Por tanto, la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura, la tradición viva de toda la iglesia, la analogía de la fe. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Ya vamos a hablar un poquito de algunos de estos elementos que vienen allí. Este numeral de la Dei Verbum resume una trayectoria de más de 100 años y expresa, como es obvio en un documento que es muy general, que es una constitución para aplicarse en cuestiones, en nuevos documentos más específicos, ideas que deben ser desarrolladas posteriormente. Podemos subrayar y quisiera mencionarles dos de estas ideas que a lo largo de estos 60 años han sido provocadoras, nos han mostrado oportunidades de reforma en momentos de necesidad de este desarrollo y esta actualización. El primero es, como decía el texto de la Dei Verbum, Dios habla en la Sagrada Escritura en el lenguaje humano, o sea, la importancia de entender no solamente los idiomas antiguos con los que se escribieron, sino el mundo cultural que rodea un idioma. Quienes han estudiado otras lenguas, han estudiado hebreo, griego, incluso lenguas contemporáneas como el inglés, el francés, saben que cuando uno aprende un idioma, uno no aprende a ser un traductor de Google, a ser un traductor automático con inteligencia artificial, sino que la traducción es toda una labor de adecuar un mundo cultural a otro mundo cultural. Es tratar de sumergirse en el mundo de esas ideas para comprender. Ninguna traducción es absolutamente literal. Uno siempre busca adecuar para dar a entender lo que eso significa en nuestra lengua, ¿verdad? Entonces, tenemos, y el Adei Verbum nos invita a una lectura cultural. El punto de partida para una reconstrucción teológica de estos conceptos de lo que es la revelación e inspiración se encuentra en esta idea. Dios habla en la escritura en lenguaje humano. Cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, estamos expresando una analogía. No es una palabra en el sentido de que Dios tenga lengua, tenga boca, tenga dientes para emitir un sonido, ¿verdad? O para escribir literalmente en un texto que cayó del cielo. Más bien lo que queremos decir es que la Biblia es palabra. Y es palabra en cuanto es testimonio de las experiencias de fe de un pueblo, de una comunidad. Es la narración de hombres y mujeres que han visto en su historia la acción de Dios y la han expresado en las formas y géneros de su época. Más aún, en la Constitución Dei Verbum, es Dios mismo quien se encarna en la sociedad y se muestra mediante las palabras humanas. Lo va a decir Luis Alonso Sheckley, quien fuera también, estuviese presente en el desarrollo de estos documentos. En ese momento era el rector del Pontificio Instituto Bíblico. Dice Luis Alonso Sheckley en un librito sobre la interpretación, un comentario sobre la interpretación de la escritura. Dios emplea las palabras de los hombres como medio de comunicación. En las palabras de los autores toman la palabra tradiciones más antiguas, se hace presente la sociedad de su tiempo. Esas palabras pasan a nuevos contextos de experiencia religiosa, se incorporan a textos nuevos. Vean qué variedad
y multiplicidad nos presenta en este comentario Shekel. La constitución Dei Verbum sobre la divina revelación mantiene entonces un principio autoritativo de Dios como ente distinto del ser humano que escribe, superando la idea de que el ser humano simplemente es como si fuera un traductor o alguien que fue poseído y no tiene ninguna capacidad al respecto. No, Dios es el autor principal y el autor secundario es el ser humano, pero no como si fuera simplemente el lapicero en la mano de alguien que está escribiendo, sino como un verdadero autor, va a decir la Dei Verbum, porque lo que inspira en el texto y en la realidad humana e histórica Dios para el autor es esa profundidad de aquello que es humanizante, humanizador, constructor de humanidad. Y el ser humano lo comunica con las palabras, con los pensamientos y con sus limitaciones de su época, ¿verdad? Eso es algo muy importante. No es entender que la palabra de Dios es la literalidad del texto. No, la palabra de Dios es ese mensaje profundo, humano y humanizador que encontramos detrás. Esto es muy importante, no es el ropaje cultural, porque si fuese el ropaje cultural tendríamos que canonizar también el montón de expresiones que dependen de los códigos de esclavitud, de los códigos domésticos, de violencia contra la mujer, de superioridad de unos pueblos sobre otros, que están en el texto, pero eso responde a la cultura en la que se rodeó el texto, no al fondo, no al contenido profundo de la palabra de Dios. La Dei Verbum nos pide también no ignorar el hecho de que cada uno de los libros de la escritura tiene, al menos con otros, relación entre sí. No son libros aislados. Por eso, una de las de los desarrollos posteriores que se han dado es lo que se llama la exégesis canónica, donde mm, la idea es, y esto inspirado en la literatura rabínica, en la lectura y la exégesis rabínica de la escritura, de leer la Biblia con la Biblia, que un texto ilumine a otro para poder comprender la relación que hay entre ellos. Entonces, es importante cuando al final del párrafo decía y hablaba de la analogía de la fe. La iglesia es intérprete y custodia. Ojo a esto, porque son detalles también que a veces se nos escapan. En una concepción de la teología de la revelación y en este punto seré lo más dogmático que existe y no en el sentido de algo cerrado, sino expresando el dogma católico. eh, las fuentes de la escritura, las fuentes, perdón, de la revelación son la tradición, que es la interpretación de los padres de la iglesia, la interpretación de la fe de la iglesia a lo largo de los siglos, ¿verdad? Principalmente los padres en los primeros siglos, los padres y las madres de la iglesia, que hacen toda esta labor de adecuación de la fe, y la Sagrada Escritura, tradición y escritura. Cerrando el triángulo está el magisterio de la iglesia institucional, pero el magisterio de la iglesia no es fuente de revelación, no es elemento revelado. Su papel es ser intérprete y custodio de la escritura, como lo afirma la parte final del numeral que vimos. Lo digo porque muchas veces se canoniza casi los textos de carácter magisterial y hay que tener mucho cuidado y leer y darnos cuenta también que el mismo magisterio ha pedido perdón de sus equivocaciones cuando ha sucedido, porque depende de circunstancias históricas muy concretas. Y el pedir perdón no es caerse del pedestal o demás, es simplemente un reconocimiento de la falibilidad humana, ¿verdad? Que en la escritura y en la tradición encontramos una profundidad de manera más humanizadora que simplemente el ropaje cultural de una época, ¿verdad? Entonces, en palabras de Tomás Romer, la Biblia no cayó del cielo. Ella es una pluralidad de testimonios de personas que expresan en sus propios códigos de pensamiento su fe. Y hablamos de una fe que siempre es plural, que siempre es diversa, porque ese concepto de Dios es distinto para cada uno de nosotros y nosotras, a pesar de que tenga esos vínculos de unión y de comunión en el Dios de Jesucristo, ¿verdad? Los libros de la Biblia brotaron de la vida cotidiana, de las experiencias de multiplicidad de personas que buscaban entender su realidad. La Biblia es expresión de lo humano y de este modo podemos decir
que es inspirada, no en el sentido deductivo como un dictado de Dios, sino que es inspirada desde la historia concreta. Es en la historia humana que se ha encarnado el verbo, que se ha encarnado el Hijo, y es en ese sentido que podemos leer también la inspiración de la historia. Humano, divino, vinculado, no como de realidades aparte, no como realidades separadas o dicotómicas. Entonces, la Biblia no es solamente un texto de carácter religioso, sino que es también un texto de carácter cultural. Un gran intérprete de la Dei Verbum, el profesor jesuita alemán-francés Christophe Theobald, decía: antes de ser abordado como texto inspirado en el sentido pleno del término, es decir, visto como texto que vehicula la relación salvadora entre Dios y los lectores creyentes, puede ser tomado como texto inspirante, o sea, como verificación de la humanidad en el texto, en la escuela de humanidad que son nuestras existencias y nuestras sociedades pluriculturales. Ese es entonces un reto fundamental que podemos extraer de la escritura y que de la Dei Verbum podemos extraer. Es inspirado el texto bíblico porque es inspirador de nuevas posibilidades y lo seguirá siendo. Y depende de nosotros y nosotras que sea inspirador de humanidad, de profundidad, de este respeto por las diferencias, de esta pluralidad que está en el mismo texto y que no queremos ocultar. Un segundo elemento que a los 60 años me llama mucho la atención y ya para ir cerrando es leer, dice el texto del numeral 12, leer la escritura con el mismo espíritu con que fue escrita. Cuando los padres conciliares pensaron en la analogía de la fe, esto que decíamos de la integralidad de la escritura, y en leer los textos en el espíritu en que fueron escritos, tenían el principio de unidad de la escritura en su mente. Y esto lo podemos saber por las actas del concilio que están antes de la promulgación final de los documentos. El profesor Beauchamp también tiene un escrito muy interesante que se llama El uno y lo otro, l'un et l'autre, sobre los ensayos de lectura del cumplimiento de las escrituras. Em, Tenían en mente eso. No puede entenderse el Nuevo Testamento sin el Antiguo, porque el primer testamento es preparación profética del segundo. O sea, la Dei Verbum número 16 dice con mucha claridad que el Antiguo Testamento encubriera el nuevo y el nuevo descubriera el antiguo. Es absolutamente necesario recurrir a las raíces judías y a la literatura judía, como ustedes lo han hecho en esta semana de la Biblia en varias de las intervenciones de profesores, de rabinos y de personas que nos han hablado desde su propia interpretación de la fe judía, de las escrituras judeocristianas. Eso es algo importantísimo. El cristianismo considera que este proceso preparativo lleva a su culmen en la figura de Jesucristo, en ese proceso que inicia en la creación, que nos da una fase de comprensión en la escritura y que en la iglesia, en la comunidad de fe, quiero decir, se hace presente. Entonces, esto es muy importante y debemos agregar que además de esa integridad de la escritura, una lectura en el espíritu con que fue escrita implica la responsabilidad para con la comunidad de fe, la comunidad que con mayor frecuencia acude el texto y le considera sagrado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, así como en todos los ámbitos de experiencia, en todos los ámbitos de especialidades de distintas profesiones, hay gente que se queda en los escritorios y no le interesa escuchar lo que la gente quiere decir. No le interesa salir a la calle. Es muy fácil hablar desde un púlpito desentendiéndose de las demás personas o estar metido en una unidad investigativa de una universidad sin preocuparse por quiénes son los lectores más importantes o que siempre acuden al texto bíblico, que son las iglesias, que es la comunidad de fe. Aunque yo trabaje en un ámbito
académico, yo siempre digo que mi pastoral es el colegio, que mi trabajo de contacto con la realidad son los chiquillos y chiquillas del colegio, porque aunque el tema de la clase de religión es un tema más bien de una ética en general y demás, uno allí tiene un termómetro de la realidad social. De cómo piensan las personas. Desentenderse de eso no es responsable. Desentenderse de eso es una falta ética grave desde mi punto de vista. Y por lo tanto, el leer la escritura en diálogo con la sociedad es algo importantísimo. Es verdad que los libros canónicos no nacieron exclusivamente en ambientes litúrgicos o religiosos, pero también nacieron allí. Allí fueron leídos y finalmente fueron canonizados. Mm, Las iglesias de los primeros siglos oyeron la voz de Dios en cantos, epístolas, narraciones y las preservaron con respeto y con fervor. Los padres conciliares tenían claridad sobre las consecuencias de lo que la escritura significaba para la vida de la iglesia y cómo, mediante la lectura litúrgica de la Biblia, se llega a crear, alimentar y vivificar lo que denominaron el pueblo de Dios en la Constitución Lumen Gentium. En ese sentido, entonces, debemos reconocer que en muchas ocasiones ese camino es recorrido de manera inversa. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces que, aunque está la responsabilidad de quienes trabajamos con la Biblia, de exégetas, de profesores, de quienes están en los centros bíblicos, en Serjuc, en los distintos espacios que trabajamos con el texto bíblico, está nuestra responsabilidad de aterrizar y de llevarlo a la realidad concreta de las personas que comparten con nosotros y nosotras. Pero muchas veces lo que encontramos es en muchos ambientes eclesiales que se hace la labor inversa. O sea, en vez de tener la Biblia como punto de partida, se tiene como punto de partida nuestras preconcepciones, elementos dogmáticos o doctrinas que se olvidan de la misma Biblia. Entonces, a veces utilizamos el texto como si fuese simplemente una calza para que la mesa no se tambalee. ¿Verdad? La usamos en último término, como lo hacía en alguna medida la teología y la filosofía escolástica, que invirtió el método de los padres cuya punto de partida era la escritura. No, la escritura es el punto de partida desde este punto de vista de la exégesis católica. La exégesis no existe porque la lectura teológica prevalece y al final simple todo es darle vuelta nada más a el principio doctrinal que ya se ha asumido. Más bien tenemos que hacer una verdadera exégesis, extraer del texto, preguntarnos a nivel vital qué nos dice. Nuestro horizonte tiene que ser el de la apertura y la honestidad. No es mediante una falsa piedad por resguardar verdades petrificadas en el tiempo que logramos ser fieles a dichos textos, porque ser fiel a la tradición no es adorar las cenizas, es comunicar el fuego, ¿verdad? El reto está entonces de una manera muy clara, como lo decía también en uno de sus memorias Hans Küng, leer los textos sin prejuicios y respetar los datos, es decir, no ocultarlos, retorcerlos o ignorarlos, como se dice en la teología neoscolástica y frecuentemente también en la protestante, en beneficio del sistema dogmático. Esa no es la idea. Solo reconociendo las múltiples facetas del texto, podemos retomar el cercado diálogo entre exégesis y teología, entre la labor de los biblistas y la labor que hace el teólogo dogmático, pastoral o demás. La exégesis es una labor de traducción cultural y la Constitución de Verbum hoy día nos pide o nos pediría en ese sentido entrar en diálogo con distintas disciplinas. Es una importante tarea, ¿verdad? Que no es una amenaza, sino que es una posibilidad. El preguntarse por la historia del cristianismo, por la historia del texto bíblico, es preguntarse por un elemento esencial del cristianismo, porque un elemento esencial es que el Hijo se encarnó en la historia y no podemos olvidarlo, no podemos negarlo. Es una oportunidad para el cambio, para la adaptación, para poder lograr esa traducción al lenguaje del hombre y la mujer de hoy, que la persona entienda que se habla en los códigos
comprensibles en un lenguaje asequible para abrirse a las distintas sociedades y no colocarse en un sentido de superioridad y de mirar por debajo del hombro. Es más bien para hablar en un lenguaje profundo, cimentado en la vida, un idioma de alguna manera que nos pide Dei Verbum que va más allá de la letra y que busca el sentido profundo del espíritu tras ella, como lo dice Pablo. Hoy día, y ya para cerrar, esta lectura, el punto 4 que es la apertura y la pluralidad que nos pide o que nos pediría la Dei Verbum hoy, eh, la exégesis se ha dado cuenta de que no solamente tiene su trabajo científico con la arqueología y con los papiros y demás, sino que el estudiar los textos en sus formas literarias como géneros narrativos, el entrar en diálogo con las ciencias del lenguaje, con la comunicación. Hoy día hemos asumido desde las ciencias sociales la importancia de que la memoria no es simplemente un copia y pegue, la memoria es una reinterpretación y gracias a las neurociencias y a las concepciones de la psicología social, entendemos que la transmisión de la escritura también responde a distintos contextos y nos da mayor riqueza para entender. La antropología cultural nos da cuenta de cómo las sociedades antiguas entendían y vivían sus formas de vida. Es decir, entendían su manera de la política, de la sociedad, de la sexualidad, todas las distintas concepciones que están allí y también la sociología, las demás ciencias sociales, inclusive algunas ciencias exactas nos ayudan para poder comprender las fases en la historia del antiguo Israel, las fases en los orígenes del cristianismo, cómo el cristianismo siempre fue los cristianismos y cómo esa pluralidad sigue teniendo vida al día de hoy. Toda esta lectura crítica que la Dei Verbum a los 60 años nos sigue pidiendo implica entonces una respuesta a alguna pregunta que alguien planteaba. ¿Podrá haber una nueva constitución dogmática, un concilio Vaticano III? El Vaticano II ha sido durante mucho tiempo dejado de lado y es recientemente, gracias a las distintas formas de interpretación bíblica, al pontificado del Papa Francisco, a lo que hemos escuchado con la sinodalidad del Papa León XIV y también en otros momentos con el desarrollo teológico de Benedicto XVI y la filosofía de Juan Pablo II, como uno puede entender que sigue habiendo un proceso de desarrollo. En unas épocas hubo freno, sin duda, pero no se detuvo del todo el carro, ¿verdad? Bajó la velocidad, en otro momento aceleró. Vamos a ver ahora en qué momento de la historia estamos, ¿verdad? Si vamos a acelerar, si vamos a continuar en un proceso de apertura o si vamos a quedarnos a bajar la velocidad. Eso no implica que si institucionalmente no se haga, nosotros y nosotras no lo podamos hacer. El hecho de aceptar esa apertura y esa pluralidad nos ayuda a salir de las lecturas fundamentalistas que olvidan la realidad humana que está tras el texto y quieren aplicar la letra sobre las personas. Esa no es la vida que Jesús quería en sus primeras comunidades. Ustedes lo pueden leer en los evangelios. Al hablar de el evangelio, de la buena noticia de Jesús, estamos hablando de la escucha, de la misericordia y de la apertura, que no quiere decir o no tiene que ver con formas como mucha gente piensa de alcahuetería o demás. No, es la posibilidad de entender la humanidad que está frente a mí y de ese diálogo de la palabra de Dios que se encarna en la humanidad, en la historia, es un reto para la teología, para la exégesis y para el ámbito pastoral hoy. Es allí donde encontramos y escuchamos esa palabra de Dios siempre viva y siempre actuante. Les agradezco mucho y escuchemos, vamos a la parte de preguntas, comentarios para poder entrar en diálogo. Muchas gracias, Ángel. Muy interesante la, la explicación. A ver si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios. Creo que ahí tenemos a Erika Arias. Adelante, Erika, ¿o no? No, pregunta no, siempre súper agradecida con el profesor Hansel, me encanta, me atrapa en sus clases, me lleva, o sea, me sacude, me encanta siempre escuchar al profe Hansel.
Y únicamente eso, muchísimas gracias porque como que siempre nos reviva, nos enciende esa llamita que siempre se nos va apagando, como usted dice, a esta, a esta actualidad, a ver qué podemos hacer. Creo que es parte de la historia que se repite un ciclo, que avanzamos, que nos quedamos, pero creo que gracias a Dios la palabra de Dios siempre es viva y mientras un grupo, dos o tres, se reúnan y la hagan viva, esa llamita va a estar y esa llamita va a continuar. Por el momento tal vez está un poquito estática, pero en algún momento se va a avivar más. En estos tiempos he visto súper avivamientos sobre todo en los jóvenes. Y muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a usted, Erika, y qué gusto verla nuevamente. Tenía ratillo que no la veía. Creo que tenemos ahí a Camila. Adelante. Sí, bueno, igual yo dándole muchas gracias por este tema tan lindo y maravilloso como es el punto esencial para mí que hoy he entendido es la realidad de la revelación de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, que fue el que vino y que Él nos mostró tantas cosas maravillosas a través también de los apóstoles, de los que escribieron los evangelios, los seguidores de esa época y que hasta la fecha viven revelando cosas que son una maravilla y dándole gracias al profesor porque estos temas lo hacen como una gran apertura a seguir adelante y que no se los quede pegado el clutch, sino que sigamos adelante porque eso es lo más importante y ponerlo en práctica todo lo que vamos ahí. Gracias, profesor, por esa esencia maravillosa de la palabra que nos transmite. No, Muchísimas gracias. muchas gracias, Camila. Y tal vez para mencionar algo que dijiste y que yo no desarrollé, pero tú lo mencionaste, es el hecho de que, fíjense que desde la época medieval, los teólogos de Salamanca decían que hay distintos lugares teológicos, es decir, fuentes desde donde la teología se alimenta, bebe de esos lugares teológicos para poder actualizar el Evangelio y la palabra de Dios. Uno de ellos es la historia. Por eso el Concilio Vaticano II decía y tomaba una frase también que en la teología latinoamericana se hizo muy popular, leer los signos de los tiempos, porque ahí también Dios sigue hablando. Eso es muy Mm. importante en el proceso de encuentro y de interpretación. Bueno, muchas gracias. Tenemos en la fila iPhone de Lorena Lang. Adelante. Se nos Ya. fue. No, aquí estoy, es que Aquí está. no me desplegaba lo del Adelante. micrófono. Hola, buenas noches. Buenas Gracias, noches. Hansel, siempre tan bonita esta información, tan enriquecedora, ¿verdad? Yo quería hacer una pregunta de acuerdo a, bueno, a toda la riqueza que usted conoce y que obviamente puede opinar mejor de lo que yo podría opinar. A cómo está actualmente la situación del mundo, ¿verdad? Vaticano II fue lanzado hace 60 años, en algunos momentos como que quedó rezagado en el sentido de que no se implementó, bueno, ¿verdad? Que en algún momento aceleró, otras veces, bueno, a cómo está el mundo ahora, 60 años después de Vaticano II, en su opinión, qué sería más aconsejable? ¿Reciclar Vaticano II, ¿verdad? ¿Realzarlo? ¿O mejor pensar en un Concilio Vaticano III? Mm, Gracias, Lorena. Yo creo que algo con eso cerraba, ¿verdad? Mencionaba al final un poquito y creo que esto lo han escuchado ya por varias décadas y yo también lo he mencionado. Una vez escuché en una entrevista al padre John Sobrino, al jesuita de la UCA, y le preguntaban si en televisión española que si ocupábamos un Vaticano segundo, un Vaticano tercero o un Calcuta primero, le preguntaban por el tema de la realidad de la pobreza contextual y demás. Y John Sobrino decía de una manera muy profunda, es que el Vaticano
Vaticano II no excluye el Calcuta I, sino que está allí presente también muchas de esas cosas que no han llegado a asumirse. Pienso que una de las formas que el Papa Pablo VI entendió para darle estructura a este fuego que Juan XXIII desarrolló, ¿verdad? Porque, a ver, el Papa Montini, Pablo VI, era un especialista en términos de la curia, administrativo, era una figura que como especialista en el derecho va a dar forma y orden, y era muy distinto a Juan XXIII, porque Juan XXIII es una figura más bien de acelerar un poquito, de no tener miedo, de lanzarse, ¿verdad? Y abrir la iglesia, abrir las ventanas, ¿verdad? Para que entren aires frescos. Entonces, Juan XXIII ideó algo que se llama, y no es idea de él, sino que le dio forma, el proceso del sínodo de los obispos. La sinodalidad es una respuesta estructural a continuar discutiendo los temas importantes de la Iglesia. El Vaticano II se actualiza en el proceso sinodal, donde hay participación desde los fieles hasta la figura del Papa, que escucha y encuentra ese diálogo con las demás personas. El proceso sinodal, y eso continuamente lo han dicho, no se trata de un proceso de democracia moderna en el sentido de sumar votos y restar votos, sino se trata de sentarme a dialogar con alguien, entender su punto de vista, aunque no lo comparta, pero entrar en un diálogo vital con la otra persona. Es que no es lo mismo que hagamos una votación aquí, nosotros y nosotras, para ver quiénes están de acuerdo o en contra con una postura, que sentarme a tomar café con esa persona y entender su vida y que ella entienda mi vida y por qué yo tengo esa posición. Eso es más profundo y eso es sinodalidad, ¿verdad? Y es muy antiguo. Yo lo he mencionado en el curso de breve historia del cristianismo. El concepto de sinodalidad ya aparece en autores del siglo III y IV, en particular en Juan Crisóstomo, porque la iglesia es sínodo, decía Juan Crisóstomo. Entonces tampoco fue un invento del Papa Francisco hablar ahora del sínodo, de la sinodalidad. Eso es ir a las fuentes, es profundamente Vaticano II. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Ahí gracias. en la fila creo que estaba Enrique, pero se me desapareció. No, aquí estoy. Es que era una misma pregunta de doña Lorena, básicamente de continuar con el concilio, o sea, revivir el Concilio Vaticano II o con un tercero, pero ya Hansen nos respondió. Gracias. Un gusto en Gracias, Enrique. escucharte, Enrique, y también en verte, porque ahí vi que abriste la cámara. Sí, sí, gracias, Enrique. Aquí estoy. Ahí Le está, damos la oportunidad, está le damos la comiendo, yo creo. oportunidad a Silvia Saludos a Méndez. Hansel y saludos a Saludos, todo el mundo. Enrique, desde Nicaragua. Te Hola, apreciamos Camila. mucho. Adelante, Gracias. Silvia. Silvia Méndez, sigue, Sí, ¿verdad? muchísimas Sí, gracias. Sí. Vea de que yo he venido ahí como escuchando todo esto de lo de Vaticano II a 60 años. Para muchas personas ni siquiera tienen idea de todo este proceso que Vaticano II es y cómo impacta mi vida. Cómo impacta mi vida, porque creo que si esto se llevara a cabo, como es todo el objetivo que Vaticano II viene, las pautas que viene dando, creo que fuéramos personas como más humanas, más creativas de nuestra propia historia. Porque siento que muchas estamos como estáticas en nuestros círculos de fe que tenemos, de diferentes. Por ejemplo, yo soy, bueno, dicen protestante, yo soy evangélica, es mi raíz. Ujú. O sea, esto jamás se escucha, ¿verdad? En las iglesias protestantes, hablar sobre esto del Vaticano II. Pero creo que a mí me abre, ¿no? Ese espacio de sentirme incluida en ese Dios de la historia.
aquella historia y mi historia de este momento. Y qué difícil es este mundo tan convulsionado que estamos viviendo. Y que si solo tuviéramos como una pizca de todo este proceso que ha traído el Vaticano, creo que hiciéramos algo por este mundo, por esto, de lo que están viviendo la gente que tiene que emigrar. Todo lo que se está viviendo aquí en Nicaragua. Todo ese encontrar el signo de vida en tu historia, en tu momento que estás viviendo, en toda esta vida tan tumultuosa, que vos buscas ese Dios, pero a veces ese Dios no está como tan cercano, no lo podés tocar. Ahorita dijiste algo muy bonito vos, sentarme con otra persona que me cuente su historia y yo contar mi historia. ¿Dónde encuentro yo ese Dios en esa historia de esa mujer? Ella puede encontrar a ese Dios en la historia mía, en mi historia. Entonces creo que eso es como algo muy que se puede tocar, que se puede vivir. Porque leer y ir, que te digan en tu grupo de fe, vamos a hacer esto, es como reglas, doctrinas que no te dan una liberación, no te dan una estabilidad emocional. Entonces me encanta pues y creo que es como seguir buscando en ese Vaticano II. No podemos pasar, yo no puedo pasar a otra parte si yo no logro entender y no logro vivir Vaticano II. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Y parte de lo que decía usted, bueno, la importancia de entrar en diálogo entre las distintas iglesias es algo fundamental. Para dialogar, ocupamos un espíritu cordial desde ambos puntos de vista y eso cuesta mucho a veces. Y no digo que solo pase en la iglesia católica o en algunas iglesias evangélicas, existe en toda parte la rigidez, la posibilidad, la imposibilidad de escuchar a la otra persona, ¿verdad? Yo me recuerdo muchísimo un fragmento en la autobiografía que Jorge Bergoglio, que el Papa Francisco escribió antes de unos meses antes, fue publicada antes de fallecer. Decía una cosa muy interesante que les leo. Dice, nos corresponde pues discernir, comprender lo que la contemporaneidad nos pide, pero teniendo presente que la rigidez no es cristiana, porque niega el movimiento del espíritu. La rigidez es sectaria, la rigidez es autorreferencial, la rigidez es una herejía cotidiana. Confunde a la iglesia con una fortaleza, con un castillo distante y soberbio que mira el mundo y la vida desde lo alto en lugar de habitar en ellos. Hay que salir de la rigidez, lo cual no significa caer en el relativismo, sino caminar hacia adelante, apostar, y hay que huir de la tentación de controlar la fe, porque no se puede controlar al Señor Jesús, que no necesita cuidadores ni guardianes. El espíritu es libertad y la libertad también es riesgo. Y eso es un reto enorme, ¿verdad? Creo Ese que mismo, tenemos en la ahí está, fila sí. a Grace Ulate. Adelante. Ay, Adelante, Grace. buenas noches. Me disculpan que estoy boca arriba, cabeza Sí, abajo. la veo de cabeza. Así la conocí, no se preocupe. Bueno, es algo en la máquina y no lo puedo resolver. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, Hansel, como siempre, fascinada. Un repaso maravilloso, pero a mí, mientras exponía, se me suscitaron como dos dudas chiquititas. Una es si la ley Bergman presenta suficiente orientación, Hansel, para poder tener apertura a la exégesis sin entrar, a la exégesis bíblica claramente, sin entrar en contradicción con la tradición de la Iglesia Católica. Porque, digamos, o sea, estamos claros, lo que dice la tradición de la Iglesia para los católicos es lo que dice la tradición de la Iglesia. Pero cuando hablamos de la exégesis, de la crítica histórica, sobre todo, como si tenemos suficiente evidencia en Dei Verbum para resolver esa situación que
percibo que en varias ocasiones a lo largo de los últimos 20 años hemos visto algunas cuestiones. Y la segunda, cuando hablaste de los lugares teológicos, hiciste referencia pues al pobre como lugar teológico también, o medio lo mencionaste. Yo me pregunto ahorita que nos está tocando de vivir frente a este horrible genocidio, si podemos hacer una lectura de la Sagrada Escritura a partir de esta situación es que ni siquiera puedo decir que es opresión, es una Mm, barbarización de la historia, sí, sí. y cómo hacer una lectura del texto bíblico a partir de esta realidad. Esas son mis Ujú, dos ujú. preguntitas. Y voy a cerrar la cámara porque me siento como horrible, como al revés. Pero aquí estoy, te escucho. Muchas gracias, Grace. Para quienes no sabían, Grace fue compañera de trabajo, jefa mía en la U Católica. Entonces trabajamos muchos años juntos. Sí, Incluso llevamos a cabo el proceso de acreditación de la carrera de educación religiosa por primera vez, ¿verdad, Grace María? sí, sí, qué carga, ¿verdad, Hansel? A ver si. Trabajos de años hasta medianoche a veces para Sí, poder uy, cumplir con sí, el Hansel, SINAX. qué locura, pero bueno. Qué locura. Bueno, sobre lo primero, Grace, bueno, tal vez hay que decir una cosa, que la Dei Verbum, por ser una constitución, como la mayoría de las constituciones del Vaticano II, son muy amplias y muy generales, ¿verdad? No van a entrar en detalles específicos de problemas determinados, pero tiene la suficiente apertura para poder que en estudios más recientes se vaya viendo inclusive procesos de corrección. Voy a poner un ejemplo. La Pontificia Comisión Bíblica, que está dentro de la doctrina de la fe, ahora del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, digamos, un grupo de biblistas, hombres y mujeres actualmente, incluso la secretaria por designación del Papa Francisco es la hermana Nuria Calduc Benagues, la profesora española, que ha estado también en algunas actividades en VL antes, entonces la conozco y es una persona bellísima y es la encargada, la secretaria de la Pontificia Comisión Bíblica. Antes han existido documentos de la Pontificia Comisión donde el Papa le pide a la comisión que aclare un tema, que profundice en un elemento bíblico y exegético. Entonces ha promulgado documentos sobre moralidad, que ese ha sido desde hace más de 20 años uno de los documentos complicados, porque hablar de temas de sexualidad y demás desde el texto bíblico, donde la cultura era distinta de la nuestra, choca de frente, ¿verdad? Con algunos elementos. Pues bien, por dar el ejemplo de ese documento de Biblia y moral, precisamente en el año de la pandemia, en 2020, se promulga el documento ¿Qué es el hombre?, que se refiere a la cita del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán para que de él cuides? ¿Verdad? Por eso es que habla de hombre y no de persona, de hombres y mujeres, porque es una cita. En ese documento ya la Pontificia Comisión Bíblica dice, bueno, cuando leemos y hemos leído ciertos textos de determinada manera, no hemos tomado en cuenta las condiciones culturales de la época como hoy lo hacemos. Entonces, la misma Comisión Bíblica ha tenido el coraje y la capacidad de corregirse a sí misma. Yo creo que hace 18 años que yo empecé a estudiar allá por el año 2004, cuando nos conocimos, Grace, en ese momento no hubiese pensado que prácticamente 21 años después un documento corrigiera cosas de ese momento. Es la capacidad de la escucha y de darnos cuenta de que los elementos centrales de la tradición no son los adornos culturales y las situaciones que están allí, sino que hay que tener esa capacidad de entrar en diálogo con las distintas ciencias que nos iluminan a ese respecto. La Dei Verbundade sí para eso. Lo que a veces pasa, yo creo que el problema principal es que consideramos la tradición como un elemento intocable que no logra adaptarse y dialogar con las situaciones de la época, pero nació como un encuentro y como un diálogo. Entonces, devolverla a esa realidad dialógica, también a la tradición de los mismos padres de la iglesia y madres de la iglesia, es una cuestión esencial. Por eso la patrística también es tan retadora, ¿verdad? Porque nos confronta con el día de hoy. Y sobre lo segundo, sobre los lugares teológicos, hablaba de la historia, vos mencionaste el pobre como lugar teológico, que es un elemento central de la teología latinoamericana, de la teología de la liberación.
Indudablemente la situación del genocidio en Gaza es una situación digamos que indigna a la humanidad. Yo creo que así como hemos en otros momentos, y aquí mismo en Serjuc hemos hablado en algún momento del tema, en la misma VL y en la escuela ecuménica, hemos tratado de abrir espacios precisamente para que desde un punto de vista religioso nos demos cuenta que los textos bíblicos han sido también utilizados para justificar barbaries a lo largo de la historia y que eso no puede ser así. Es cierto que han habido violencias y agresiones de las dos partes. Sin embargo, la defensa de lo que estamos viviendo no es una defensa, es una cuestión desmedida de aniquilación y no hay una justificación desde ningún punto de vista para esto que estamos viviendo, ¿verdad? Ya que hasta los niveles de diplomacia internacional se rompan, ya es mucho decir en este mundo neoliberal y capitalista que todo lo tenía muy estructurado, ¿verdad? Todo se le rompe allí, hasta los sectores que financiaban al Estado de Israel. Creo que, o financian todavía. Creo que recientemente escribí un articulito que se llama Pueblo Elegido, así entre signos de pregunta, que lo que trata de hacer y explicar es que esa lectura continua de que el antiguo Israel es el moderno Estado de Israel, eso es una falacia enorme también, ¿verdad? Que es la utilización de cosas para situaciones que no tienen relación, ¿verdad? Una cosa es la política contemporánea que utiliza los medios religiosos para la consecución de sus fines y otra cosa es la historia de un pueblo que vivió esas mismas condiciones de opresión y marginalidad. Tendríamos que ubicarnos en ese segundo punto para leer la realidad y existe una lectura que nos permite acercarnos al texto en el espíritu en que fue escrito, es decir, en aquellas condiciones también que el pueblo de Israel vivió y que parece que hoy la comunidad palestina vive. Estando en Israel ya en dos ocasiones he tenido amistades palestinas y también israelíes y la gente está viviendo la situación a flor de piel de su humanidad, ¿verdad? Y algunas personas que no hemos encontrado, que no se han vuelto a comunicar. O sea, es una situación espantosa y que, como decía en una declaración conjunta entre el alto imán Al-Tayeb y el Papa Francisco, decía, no es posible usar a Dios como justificación de la violencia. No podemos entender la guerra, la violencia como una forma de defender a Dios. Dios no necesita ser defendido por nadie, necesita ser vivido por las personas, decía el imán y decía también Francisco, y creo que eso es imperativo para hoy, y lo que podemos hacer lo denunciamos y lo explicamos, ¿verdad? Gracias, Hansel. Hansel, muchas gracias. Saludos a doña Flori González, que por ahí la veo también, de la Católica, compañera. Tenemos en la fila a alguien que aparece como Iglesia. No sé si puede dar su nombre. Adelante. Estás en silencio. Buenas noches. Acá en Ahora sí. Nicaragua, ya, buenas noches. Es un honor escuchar esa cátedra de, de conversación que hace el profesor. Yo tengo entendido, eh, lo poco que conozco de la historia bíblica, ¿verdad? Es lo que tradicionalmente escuchamos en retiros y en las misas y etcétera, pero no hubo una explicación tan detallada de los documentos anexos que existen, tanto de la historia bíblica como también del Concilio Vaticano. Yo entiendo que la evolución de la iglesia ha venido desde que se fundó, desde que Jesús la fundó y desde muy antes con el Antiguo Testamento y otros documentos. Pero es interesante escuchar
Y eso último que usted estaba explicando, nosotros tenemos un poeta, en Nicaragua hubo un poeta llamado Rubén Darío, que es conocido mundialmente, y por todas las atrocidades que se han hecho y se han cometido durante los tiempos, él le decía al Señor: ¿por qué te tardas tanto, Señor, en venir para que con tu mano justiciera pongas la paz en nosotros? ¿Va? Este es a través de los tiempos que estamos viviendo, eh, eh, que usted nos trae al contexto actual desde la historia, ¿va? Viene avanzando en un orden consecutivo hasta traernos al contexto actual. ¿Cuánto quisiéramos, verdad, que los niños y las mujeres y todos los humanos dejáramos de sufrir por culpa de ciertos modales o ciertas políticas que existen, ¿verdad? Pero no me gustaría combinar política con lo que estamos hablando, pero se hace necesario porque es el contexto que vivimos, ¿verdad? Y a veces muchos le echan la, la culpa a Dios. Sinceramente, el otro día estuve conversando con un protestante, digamos, con uno de una iglesia protestante, y me decía que la guerra la va a ganar Israel porque es el pueblo de Dios. Y yo le decía, una cosa es el pueblo de Dios, que somos todos nosotros, ¿verdad? Al Estado de Israel. El Estado es una cosa, el gobierno es otra cosa y el pueblo es otra cosa. No, yo lo veo desde ese punto de vista. Pero cuánto quisiera que, bueno, que un día, ¿verdad?, la justicia divina brille sobre todo en los seres que están sufriendo tanto, que de verdad no tenemos explicación por qué se da tanta injusticia, siendo de que los grandes conocedores de la ciencia son el que tiene el capital, el que tiene el dinero, y lo que hacen es inventar tantas cosas, hasta con la ciencia artificial, para doblegar a otras personas, a otros pueblos humildes, que bueno, que el Señor nos enseñó a amar al prójimo como a uno mismo. Pero bueno, me gusta escucharlo, me ha conmovido su explicación porque es un tema que no se escucha co- eh, cotidianamente, pero que sí se da a entender el enlace que hay entre toda esta documentación histórica con, con la Biblia, con la palabra viva del Señor. Y muchas gracias. Dios me los cuide donde quiera que estén a todos. Creo que habemos pocos conectados, pero en el mundo vemos muchos que confiamos en Dios, y que bueno, que Dios nos bendiga a todos y nos lleve por el camino hacia la paz y hacia la salvación, que es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre, compañero? Arnoldo y Cabalceta, de Nicaragua. Arnoldo, muchas gracias, Arnoldo. Me hizo recordar su intervención y desde el contexto de su país también, la situación convulsa que se vive, ¿verdad? Me hizo recordar esa esperanza de que así como la Biblia ha sido usada para cosas terribles, o para legitimar cuestiones espantosas, también ha sido usada con ese espíritu de humanidad profunda para levantar cosas maravillosas. Y ustedes se pueden recordar del ejemplo de Martin Luther King y la manera que utilizó la escritura para poder defender la igualdad de las personas en condiciones de racismo, de marginación y demás. Decía Luther King en aquel famoso discurso de 1963, yo tengo un sueño, decía un fragmentito, sé que algunos de ustedes han venido hasta aquí en medio de grandes pruebas y tribulaciones. Algunos han llegado recién salidos de angostas celdas. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo tengo un sueño.
Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se pueden sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Sueño que algún día los valles se convertirán en cumbres y las colinas y montañas se transformarán en llanuras. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Es una cita de Isaías 40. Y cuando todo esto pase y cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar en cada aldea y en cada caserío de cada estado y cada ciudad, podemos apurar el día en que todos los hijos de Dios, hombre negro y hombre blanco, judíos y cristianos, protestantes y católicos, podemos unir nuestras manos y cantar en las palabras del viejo canto espiritual negro, libre al fin, libre al fin. Gracias, Dios omnipotente, somos libres al fin. Es una Amén. manera de cómo se utiliza el texto bíblico para lo que es o como nació, diría yo, con esa funcionalidad liberadora de que el texto nació. Les invito, así como una breve mención, a revisar un librito que escribió uno de mis profes, el profesor Rafael Aguirre Monasterio, que es muy conocido por algunos de ustedes, algunas de ustedes, escribió un librito reciente que se llama La utilización política de la Biblia. Y los capítulos de ese libro son cada uno una obra de arte para ver cómo se ha usado para cosas tan buenas como para cosas tan terribles, y eso nos levanta la conciencia. Muchas gracias, don Arnoldo. Hansel, yo no sé si hay otra persona Don en Hernán, fila. no sé, usted nos dirá. No, lo que quería, bueno, puede Me gustaría consultar, pero un sí, segundo, adelante. Hansel. Gusto de verte y tu disertación como siempre, que me gusta tanto. Mira, vos nombraste que habías escrito un artículo sobre pueblo elegido como pregunta. Me interesa leerlo. ¿A dónde lo podría conseguir? Déjenme ver un momentito. Doña María, ¿usted está en la computadora? Sí, estoy Sí, en es que mi. en celular a veces es más complicado. Lo Sí, voy a poner ahí en el chat ok, para que lo puedan descargar. El articulito es reciente, salió finales del año pasado, entonces hace y creo que también que lo mencionaba porque Grace lo preguntaba, el texto les puede ayudar como para entender un poco el sí, conflicto y la lectura bíblica en ese conflicto. sí, muy interesante. Muchas gracias, Hansel. Me alegro de haberte visto. Gracias. Igualmente, doña María. Don Hernán, antes de que se me olvide, hay una pregunta de Giovanni, que es estudiante en el A curso, pero eso, está... Ah, bueno, ahí, dale, no, a adelante. eso iba. Lo que pasa es que yo no la logro ver. Tal vez Rocío, si pudiera verla y no la lee, por favor. Yo la veo aquí, puedo. ¿A Ah, usted la ve, bueno, profe? Ah, bueno, Sí, perfecto. sí, aquí adelante. lo tengo. Giovanni nos pregunta de a qué se debe de que los sectores conservadores y tradicionalistas tengan tanta resistencia al Concilio Vaticano II, que inclusive aseveran que la masonería estuvo infiltrada en dicho acontecimiento. Bueno, Giovanni, lo que hay que decir es que Mm, el simple hecho de que hubiese ya desde el comienzo una apertura ecuménica de observadores de otras iglesias, que se hablara no solo para adentro de la iglesia, sino también ad extra, eso generó mucha inestabilidad y desconfianza en los sectores que tratan de buscar una seguridad absoluta en todas las cosas. El grave elemento, el tema de fondo aquí es que cuando nos salimos de esa rigidez de la que decía ahora, entramos en un ambiente de inestabilidad, pero la vida es inestable, la vida es riesgo en un montón de circunstancias. Si nos quedamos aprisionados allí, nunca vamos a avanzar. Y eso pasa en todos los ambientes de la vida. Para lograr avanzar hay que pasar periodos de crisis y poder caminar, ¿verdad? Porque ese es el proceso
natural de las cosas que vivimos en nuestra realidad humana, en nuestra experiencia cotidiana. El Concilio Vaticano II representó para muchos grupos, entre ellos para Monseñor Marcel Lefebvre, que fue quien finalmente termina dividiéndose, ¿verdad? Creando una cuestión cismática para decir y desconocer el Vaticano II, condenarlo como la entrada del diablo en la iglesia, ¿verdad? Y cosas de este tipo, es de fondo, muy en el fondo, porque les genera una situación de inseguridad y demás, el entrar en diálogo, el salirse de las otras realidades. Muchos de esos grupos hoy día aseguran y hablan de que la crisis de la iglesia ha sido provocada por el Vaticano II. Yo creo que no han visto prácticamente toda la historia anterior y el conflicto anterior a los años 50 para ver cómo la misma institución eclesial ha vivido o vivió encerrada sobre sí misma y no observaba la realidad y cómo la crisis ya venía desde muy atrás, desde mucho antes. Más bien el freno que se le ha puesto al concilio, que ha sido en muchas ocasiones la posibilidad de que entremos en un sincero encuentro humano con las demás personas y de que el cristianismo entienda que, y el catolicismo entienda que la catolicidad implica universalidad en el diálogo, en todas las aceptaciones, eso les da mucho temor, ¿verdad? Entonces, con solo ver la relevancia que puede tener que la iglesia pueda hablar con propiedad, y lo decía don Arnoldo también, en temas de política, economía y sociedad, no como expertos en esa área, porque no lo somos, pero la idea es que esa dimensión humana y ética está presente en todas esas áreas y por lo tanto tenemos esa posibilidad y hasta esa obligación ética de hablar desde el criterio del evangelio. Entonces, a veces es ese temor, ese miedo, lo que genera todas estas desconfianzas, ¿verdad? Y todas esas cosas de teorías de conspiración de los masones y de los Illuminati, todas esas cosas, ¿verdad? Que uno encuentra en redes y demás. Bueno, muchas gracias. Terminamos dándoles las gracias a todos y todas ustedes por habernos acompañado esta noche y particularmente al profesor Hansel Zúñiga por su presencia esta noche. Les agradecemos mucho, que pasen muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches, Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas Feliz gracias. momento. Feliz Gracias, Hasta luego. Serjú. Bendiciones, Serjú. Gracias por este mes, por estas clases que nos Muchísimas mantienen gracias. siempre a Muchas la expectativa. gracias. Hasta luego. Chao. Saludos, Enrique, por fin te pude ver.